su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que tienen, cuando no, una dramática continuidad. En los momentos nada envidiables que están viviendo muchos de los países de Europa, siguiendo, parece un lugar común ya esto, ¿no? Siguiendo la ortodoxia de la conducción económica neoliberal. Están en una caída no controlada, están buscando el costo político menos doloroso de tener que seguir pidiendo ayuda a los organismos internacionales y demostrar que todos aquellos genios políticos que se dejaron llevar por la ideología neoliberal no tienen ni cómo hacer frente a las demandas de la clase que está jubilada, ni de la generación que viene de relevo, ni de la que está ahora en edad de trabajar y no tiene trabajo, ni tampoco tienen perspectivas para sacar adelante su economía. ¿Dónde comenzar? Donde siempre. Por ejemplo, veamos qué ocurre hoy en Grecia, ni qué hablar además de los escándalos de tipo ético-moral que recorren las viejas democracias parlamentarias. En Londres ha habido algo muy interesante, ¿no? Ya les contaremos. Y la tía Bibi, como le llaman cariñosamente los británicos a la BBC, ahora resulta que tiene una vieja y fea historia barrida bajo la alfombra, pero de la peor especie, ¿no? Algunos de los líderes que en los 70 y en los 80 eran famosos, que recibieron honores de la reina y de organismos internacionales, ahora resulta que eran abusadores de menores y que aquellos que habían creado fondos para beneficencia y para la juventud eran precisamente los corruptores de la juventud. En fin, se van cayendo las caretas en el viejo continente, pero en todos los ámbitos, no solo en la economía, ¿no? Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. La situación planteada es realmente preocupante y eso por lo que tiene que ver, bueno, el mundo se queja hoy, ¿eh? Está haciendo muchos ruidos hoy el mundo. En el ámbito del lejano oriente, lo que hay es un reacomodo de parte de gente que quiere colocar ahí nuevas flotas. Pero en el ámbito de Europa, lo que hay es esto, y es más de lo mismo, lamentablemente. Más de lo mismo y con una creciente preocupación y costo social. Estos son los colegas, los periodistas en Grecia. Saquen las manos de nuestros fondos de retiro. Les metieron el cuentico, aquel que nos querían meter acá. ¿Recuerdan cuando los técnicos decían, están perdiendo millones, déjennos manejar sus fondos de retiro, los podemos invertir en la bolsa de Wall Street? Bueno, Grecia amaneció sin diarios, sin noticiarios por la huelga de periodistas y la fusión de diversos seguros médicos profesionales, una de las demandas exigidas por la Unión Europea a Grecia a cambio de rescates, pero ni los periodistas se salvaron aquí. Estos líderes sindicales decían, esta es una situación insoportable. De buena fe creamos los fondos de pensión, ahora resulta que estuvieron negociando con ellos y nos quedamos sin nada. El presidente de la Asociación de Editores de Periódicos, George Savvidis, le gritaba a la multitud de colegas con un megáfono diciendo, colegas, nuestra lucha continúa. Hemos logrado apenas una primera victoria, si es que puede considerarse una victoria. Esto es una horrible decisión en contra de los periodistas que no debe pasar. Hay una votación de 143 miembros del Parlamento contra 136 y 14 que se abstuvieron. De todas maneras, esto es un peligro y es muy grave peligro por las medidas que pueden ser reintroducidas en los peores términos, peores de lo que estamos combatiendo hoy, y esto no nos permitirá para nada tomarnos ni siquiera un descanso. Van a manipular nuestros fondos y nos pueden dejar en la calle. Negro es negro y yo quiero lo que ahorré para mi jubilación, decían algunas de las pancartas. La casi totalidad de los canales de televisión y radio suspendieron sus noticiarios
mientras los portales informativos permanecen desactualizados desde anoche y además no hay periódicos. La fusión de diversos seguros médicos profesionales es una de las demandas exigidas por la Unión Europea a Grecia, ¿no? Pero negro es negro. Quiero mis ahorros de vuelta y no confío ni en ustedes, los políticos, ni en los bancos, ni en nadie. Los periodistas del canal estatal NET acatan desde el martes un paro en rechazo del despido de 2 de sus presentadores, quienes habían criticado en el programa matinal las presuntas torturas de la policía a un grupo de militantes anarquistas que se enfrentaron a seguidores del partido neonazi Aurora Dorada. Pero además esto no es todo. Los oficiales de policía, los oficiales del servicio de guardacostas y los oficiales de bomberos también están en huelga y en protesta. El que hablaba primero era Dimitris Sarantakis, presidente de la Federación de Oficiales Guardacostas Panhelénicos, y ahora habrá Dimitros Bogiatsis, el presidente de la Federación de Oficiales de Policía. Estas medidas que tratan de pasar no han sido consultadas con nosotros, tendremos que echarlas atrás, no podemos permitir que sigan abusando de nuestro presente y de nuestras posibilidades de futuro. Y por lo visto aquí compartían una simbólica sopa bien proletaria con bastantes granos, en un gesto de que solamente esto es lo que tienen para comer y lo hacen en forma colectiva para no hacer más agujeros en la economía de sus hogares. Y ahora los policías, los bomberos, los oficiales de guardacosta le dicen a los políticos y al gobierno: ustedes prometieron cosas muy diferentes antes de las elecciones y estamos hasta la visera de la gorra. Ahora, sus colegas los van a reprimir. Han puesto ahí una barrera de autobuses, pero son los oficiales de la policía los que van a protestar frente al Parlamento griego. A ellos se suman, como dijimos, los oficiales del Cuerpo de Bomberos y los oficiales de los guardacostas. Y por si fuera poco, cientos de médicos y trabajadores de la salud se han reunido en la misma protesta. Las medidas de austeridad son malas para la salud pública y juntos podemos superar esto. Hay que liberar de los recortes a la salud y lo mismo está pasando con la educación. Lucharemos hasta la victoria, dice el personal sanitario, que se encontraba en la misma línea de protesta que los oficiales de la policía, de los bomberos y de los guardacostas. El gobierno griego enfrenta una tercera huelga general en 6 semanas. Las 2 principales organizaciones sindicales griegas anunciaron hoy la convocatoria de una huelga general de 48 horas para los días 6 y 7 de noviembre en protesta contra las medidas de austeridad que el Parlamento votará la próxima semana. Y este personaje es el periodista Kostas Vaksevanis, colega de 46 años que se la ha jugado toda, es el editor de la revista Hot Doc, no como el perro caliente, ¿no? Hot Doc como documento. ¿Y qué hizo este hombre? Bueno, le llegó a sus manos una lista llamada la lista Lagarde, refiriéndose a la ministra francesa, con 2.059 cuentas secretas de gente de dinero de Grecia que se llevó sus dineros ilegalmente para Suiza. Y él las dio a conocer, sobre todo en HSBC, el famoso banco de Suiza, que ha sido cómplice de evasión de impuestos, entre otras cositas. Se inició juicio contra el periodista griego que denunció a los evasores fiscales, aplaudidos por todo el mundo. El periodista griego compareció ante la justicia por haber publicado la lista de presuntos titulares de cuentas bancarias en Suiza, en el legendario ahora banco, la HSBC, y dice que, reconociendo que el simple hecho de poseer una cuenta en Suiza no es ilegal, Vaksevanis invoca el derecho de la prensa a publicar documentos escondidos o minimizados por las autoridades
para denunciar los escándalos. Hoy, a la primera hora, sus abogados, que rechazan las acusaciones al considerarlas como vagas, aseguraron que personas cuyo nombre figuran en la famosa lista iban a testificar en su favor. Vaxevanis está acusado de violación de datos personales. ¿Por qué? Por haber publicado una lista de 2.059 nombres de personas procedentes del banco suizo HSBC que enfrentan un máximo de 3 años de prisión, el periodista, no aquellos evasores de impuestos, como consecuencia de que publicó la lista, pero la lista ya la conocían como la lista Lagarde, es decir, había tenido estado público, pero todo el mundo miraba para otro lado. Jim Bumila, presidente de la Federación Internacional de Periodistas, dice: estamos impresionados. Lo que ocurrió aquí no tiene ninguna razón para que este colega haya tenido que pagar con el periodo de ir a la cárcel y una acción judicial después de haberle hecho un bien a la sociedad, demostrando quiénes son los que están evadiendo los impuestos, los privilegiados que se llevan su dinero ilegalmente a Suiza. If we don't win this one, there is really kind of a difficult turn in Greece at the moment with authorities. De todas maneras, dice Dimitris Trimis, titular también del gremio periodístico de Atenas, diciendo que los que están llevando la acción judicial en contra del colega lo hacen por motivos políticos. Y es el resultado de una persecución absolutamente ilegal que ha creado la gente que protege a los corruptos que se llevan sus dineros violando las leyes nacionales y los depositan en Suiza. De todas maneras, estamos tratando de lograr una solución a esto. Este sistema político ya no admite más corrupciones y no va a ser castigando a un inocente que van a parar esta investigación. Este país tiene una constitución y tiene derechos y deben ser respetados. Δημοσιογραφική έρευνα και η αλήθεια δεν μπορεί να φημώνεται όσο η χώρα έχει σύνταγμα και ελευθερίες. Mientras esto conmovía a los medios de comunicación y a la opinión pública griega, los ministros de Finanzas en Berlín tenían otros temas de los cuales ocuparse. Aquí parece que va a salir de alguna manera adelante el colega griego. Pero en Berlín, el ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, dice que se han hecho progresos en Grecia, de manera que, aún con esto, más trabajo tiene que realizarse para solucionar los problemas puertos adentro, ¿no? Habla, no obstante, de un progreso considerable en Grecia, en las negociaciones, pero aún no hay acuerdo, dijo el miércoles Schäuble, tras una conferencia telefónica con sus colegas de finanzas de la eurozona. Hubo un progreso considerable, dijo aquí, en esta conferencia de prensa. No dio muchos detalles, pero añadió que no esperaba que los ministros de finanzas de la eurozona recibieran el informe de la Troika sobre Grecia antes del 11 o 12 de noviembre. Pero como él está muy bien enterado y tiene buena fuente, se adelantó a decir esto como para hacer control de daños, porque lo que se trata es de que no se vaya por el tubo Grecia, porque, como dijimos siempre, sería la primera cuenta de un largo rosario. Schäuble también dijo que aún no se había planteado ninguna negociación concreta sobre Chipre para recibir ayuda financiera y que no esperaba que comenzara hasta el 2013 esto. Al hacer referencia a Chipre, no podemos dejar de mencionar lo que dijo ayer el jefe de gobierno turco, ¿no? Hasta Chipre está en la Unión Europea y nosotros, que hemos sido los que hacemos buena letra, los que estamos en la OTAN y todo lo que le explicamos ayer, que felizmente se confirmó en los hechos, ahora resulta que tenemos que esperar para ver si podemos entrar a la Unión Europea, ¿no? Schäuble dijo: los desarrollos de los impuestos se estima confirmarlos en los próximos días. Podemos continuar creyendo que la estabilidad de Europa está bien anclada y que el crecimiento de la locomotora de la zona euro está determinado de una forma continua y sostenida. Se refería al papel de Alemania en esto, ¿no? Pero en Atenas no hay hasta el momento mejoras en las estimaciones de cómo están las cosas.
Mientras tanto, el tema de Chipre y el tema de Portugal también son temas importantes de la economía. Este es Pieris Theodorou, un economista local del Consejo de la Presidencia de Chipre. Dice, Chipre es una pequeña y abierta, pequeñita economía de la Unión Europea y en la eurozona tiene una crisis que inevitablemente afectará a Chipre. ¿Hasta qué extremo nos afectará? Bueno, esto está todavía por estimarse, pero aquí hay problemas estructurales en nuestra economía también. Y José Antonio Mendonça, un economista local portugués, dice, el camino hacia abajo de Portugal y su deuda ha comenzado y la precondición para la membresía tiene que ser que podamos salir adelante en los términos más ortodoxos de lo que quieren los que manejan las finanzas a nivel de la Unión Europea. Pero esto tampoco tiene en cuenta diferencias regionales como los agricultores franceses o la industria de la manufactura de Alemania. La Unión Europea sumó 2 millones de desocupados en un año. Y esto, España mantiene la tasa de desempleo más alta de toda la Unión Europea. Grecia y Portugal con un 25,1% y un 17,5% respectivamente, se sitúan a la cabeza de los países con más desocupados. En el otro extremo de la balanza se encuentra Austria con 4,4%, Luxemburgo con 5,2%. La Cámara de los Comunes se ha vuelto un escenario de confrontaciones al viejo estilo. Observen que todos llevan la amapola roja en la solapa, ¿no? Esto tiene que ver porque estamos en noviembre y entonces se conmemora, la compran a cambio de una contribución para la Legión Británica que se encarga de la vida de los veteranos y sus familiares. Porque el día 11 del mes 11 a la hora 11 se conmemora el final de la Primera Guerra Mundial y hasta ese día la usan recordando a los caídos y haciendo una contribución. Bueno, aquí se están diciendo de todo menos bonito en la Cámara de los Comunes, hay escándalos de todo tipo y también hay heridas de las confrontaciones que tuvieron con el primer ministro. Cameron salió derrotado del Parlamento británico en una votación sobre participar o no en el Parlamento Europeo. El speaker volvía viejo estilo de ¡Oda! Pero nadie le paraba mucho, ¿no? Después de 3 horas de debate, una moción impulsada por el conservador Mark Reckless y respaldada por el opositor Partido Laborista fue aprobada por 307 votos contra 294 en contra. El resultado no es vinculante para el gobierno de la coalición, pero aumenta la presión sobre el primer ministro antes de la cumbre extraordinaria del 22 y 23 de noviembre en Bruselas, en la que se negociará el presupuesto plurianual de la Unión Europea para 2014-2020. De manera que Osborne, el canciller del Exchequer, canciller George Osborne, dice que hay que sacar adelante la situación económica de alguna manera, pero Clegg advierte sobre el peligro de que queden aislados de la Unión Europea. El gobierno del Reino Unido se enfrenta a una crisis de gobierno que podría propiciar la salida de la Unión Europea, de ellos, la sexta economía más grande del mundo ahora. Viceprimer ministro Nick Clegg ha advertido un día después que David Cameron perdiera la votación sobre el presupuesto de la Unión Europea que el riesgo es real y ha asegurado que el comportamiento de los parlamentarios rebeldes que votaron en contra podrían dejar que Gran Bretaña quedara aislada en los 27 o directamente fuera de la Unión Europea. Osborne lo había dicho y Nick Clegg dice, justamente anoche la Cámara de los Comunes debatía el presupuesto europeo y una vez más nos hemos visto como en un partido de fútbol. Hay oportunistas que quieren sacar ventajas de esta situación, pero hay otros que saben que hay que hacer una seria decisión y que esta no puede dejar para después lo que está ocurriendo. Be able to welcome Nick Clegg, the Deputy Prime Minister, here to Chatham House. We are at a moment. Por su parte, el ministro de Finanzas del Reino Unido, George Osborne, ha advertido que lo que están tratando es de salvar las finanzas de todos los súbditos británicos. Queremos recortes en el presupuesto de la Unión Europea. Estamos comenzando la negociación, veamos a dónde nos lleva. Pero además hay otro escandalazo en pleno desarrollo. Y es el que salpica y de la manera más fea a la BBC y algunos de sus más conspicuos representantes de la década de los 70 y del 80, que incluso recibieron honores de la reina. Mientras aquí luchaban por el presupuesto de la Unión Europea y si el Reino Unido seguía o no, si Inglaterra seguía o no más bien, en la Unión Europea, empezaban a
taparse cosas muy, muy desagradables y que llegaban a nivel parlamentario incluso. Porque una cosa es el presupuesto y otra cosa es la moral en un escandalazo que sacude a la BBC. La cadena rival ITV puso en jaque a toda la BBC al revelar a través de una emisión especial que Jimmy Savile, presentador estrella de la cadena en la década de los 70 y 80, fallecido el año pasado, había abusado sexualmente, esta figura legendaria de la BBC y estrella que recibió honores de la corona, había abusado sexualmente de al menos 200 niñas. Y la vieja Aunt Bibi, como le llamaban a la BBC ahora en su nuevo edificio, el nuevo director de la BBC, George Entwistle, tiene previsto ser interpelado en el Parlamento británico tras el escándalo que sacudió a la cadena de noticias luego de revelarse que la emisora encubrió casos de abusos sexuales a menores de parte de una de sus grandes estrellas de las décadas de los 70 y del 80, Jimmy Savile. Entwistle será interrogado por el Comité Parlamentario de Medios y Cultura un día después que renunció el editor de contenidos del programa Newsnight, Peter Rippon, en medio de cuestionamientos acerca de por qué ese ciclo canceló una investigación al famoso presentador. David Miller, secretario de Cultura y de los Medios de Comunicación, miembro del Partido Conservador, daba la cara hoy, y Wayne Stiblam, un trabajador social retirado, decía: yo soy una abuela y temo ahora por el futuro de mis niños. Esta es una sociedad que ha sido devaluada en sus valores morales hasta tal nivel que ahora no se sabe quién miente, quién juega a costillas de uno o de los hijos o nietos de uno. ¿Cómo volvemos a jugar limpio? ¿Cómo concentrarnos en los esfuerzos? ¿Cómo llegamos al fondo de esta sociedad? No entiendo cómo hemos llegado a este extremo. Resultado, el director general de la BBC deberá responder acerca de una supuesta conversación que mantuvo con la directora de noticias, Ellen Bowden, el pasado 2 de diciembre, en la que la mujer le dijo que la investigación de Newsnight podría tener un impacto serio a tributos planeados en honor a Savile, que murió el año pasado. Bowden dijo que si el programa salía al aire, la BBC se vería obligada a cambiar todo el cronograma de programas para Navidad. Según Whitendale, presidenta del Comité Parlamentario de Cultura, las revelaciones dejan a la BBC muy, pero muy mal parada. La BBC ha sido muy dañada por el escándalo y cómo lo trató de resolver en las últimas semanas. Los supuestos abusos de Savile, otrora una leyenda de la BBC, fueron finalmente revelados a principios de este mes de octubre por la cadena rival ITV, que difundió los testimonios de 5 mujeres que afirmaron haber sido abusadas sexualmente por el presentador cuando eran menores de edad y animaron a otras supuestas víctimas a hablar. Mientras tanto, no las tiene todas consigo David Cameron. La encargada de la Secretaría de Medios de Comunicación y Deportes, Maria Miller, tenía que hacer frente a esto, Bob Stewart también, y David Cameron dijo: pienso que hay que aclarar las cosas y hacer frente a esta realidad. La policía detiene un segundo sospechoso en conexión con el escándalo Savile. La segunda detención realizada en el marco de esta investigación después que el músico Gary Glitter, de 68 años, el pasado domingo, tiene antecedentes de 2 condenas por cargos relacionados con pedofilia y fue liberado horas después bajo fianza. La policía abrió una investigación criminal sobre los supuestos abusos cometidos durante 4 décadas por Savile debido a las proporciones que tomó el escándalo revelado a principios de mes por el documental de la cadena ITV. Esto ha llegado a niveles parlamentarios, pero también el problema es que se le ha sublevado el Parlamento al primer ministro cuando tenía que negociar la participación o no, hasta qué grado, en el presupuesto de la Unión Europea y si le convenía o no al Reino Unido seguir o no dentro de la Unión Europea. Como ustedes saben, los británicos tienen sus reticencias y esto ha generado un debate grande en el cual ha salido castigado por una votación absolutamente en contra. Se sumó a esto el hecho de que los agentes han identificado, en respecto al escándalo de la BBC, a 300 posibles víctimas, en su gran mayoría niñas,
en la época del legendario conductor Saville de la BBC, prominente figura de la televisión de los años 70 y 80, que falleció en el 2011 a los 84 años de edad, y otros sospechosos de haber cometido abusos junto con el famoso presentador. El escándalo sorprendió a los británicos, que también respetaban al expresentador por sus labores benéficas con las que tapaba su verdadera imagen, con las que ayudó a recaudar millones de libras y logró no solo reconocimientos de la reina Isabel II, sino también del Vaticano. En Berlín, mientras tanto, Merkel y las consecuencias de todo lo que se habla en materia de presupuestos. Merkel no se desvela sobre si Irlanda recibirá un trato privilegiado frente a España en el ámbito de la Unión Europea. Dijo que evitó hoy desvelar en qué términos se va a traducir la especificidad del caso de Irlanda, que parecería ser el niño bonito entre los rescatados de la zona euro, y si Dublín conseguirá que su banca sea recapitalizada directamente. Estamos interesados en la culminación sostenible del programa de ajuste de Irlanda, dijo Merkel, dejando entrever que estaba a favor de flexibilizar las condiciones para Dublín. Aquí el primer ministro irlandés, Enda Kenny, decía: vean, la exitosa implementación del programa irlandés no solo es un marco importante de referencia para Irlanda, sino también un mensaje para la zona euro en un todo, y la canciller comparte nuestro punto de vista de una manera muy fuerte. De manera que, si nuestra presidenta crece en estabilidad y en trabajos, entonces los pilares de Irlanda puedo decir que están bien colocados, y estamos interesados en que estos problemas sean solucionados en un conjunto, y que no queremos afectar de ninguna manera el desarrollo de los acontecimientos en Europa. Europa entera podría seguir la senda de Irlanda, dijo la canciller, y salir de la crisis más fuerte de lo que entró en ella. No ocultó que los irlandeses están atravesando muchas dificultades a causa de los ajustes. Kenny, por su parte, subrayó en los medios que Irlanda es un caso especial y que así debe ser tratado teniendo en cuenta sus circunstancias únicas, repitiendo aquí la terminología del comunicado conjunto que él y Merkel difundieron hace 2 semanas. Dublín consideró que este texto, que Merkel veía con buenos ojos, su pretensión de recapitalizar directamente a sus bancos, lo que liberaría de un importante lastre a las cuentas públicas del país. Pero a continuación, Berlín matizó su posición, frustrando las esperanzas irlandesas. El portavoz del Ejecutivo, Stephen Seiber, negó entonces que Irlanda fuese a recibir un trato especial en la recapitalización de su sistema bancario, pese a ser el caso específico, y recordó, pese a los buenos apretones de manos, que las inyecciones directas a la banca solo serán posibles a partir del 2014, con lo cual se dieron vueltas en torno del mismo punto en muchos círculos, y además pusieron algo como ejemplo, luego dijeron que se podía, luego que no, luego no crean que todos los demás van a recibir el mismo tipo de ayuda. Abrió, no sé si el paraguas o el paracaídas, la señora Merkel, pero en esto que parece un poco nebuloso, se jugó lo que es una realidad contundente. Europa está mal, y aún aquellos que están mejor están bastante preocupados porque el entorno los puede arrastrar. Veamos cómo están los mercados. El precio del crudo venezolano estable a $98.11. El de la OPEP sube $109.32 al cierre. El precio del Brent baja levemente, pero se mantiene todavía por encima de $108, al que se le agregan 17 centavos. Sube también el West Texas, un marcador de nuestra canasta, a $86.24. El oro en medio de esta situación vuelve a subir, 1.715,95 la onza Troy. El cobre sube a 7.826 redondos la tonelada. Y el precio del café leve baja, el quintal cerró a 154,68. Y el precio del euro estable a 1,29 sobre la divisa estadounidense. Hora exacta de un corte, volvemos de inmediato con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se muevan, ya volvemos. ¿De qué está hablando la prensa? ¿Qué ha ocurrido a esta hora con las informaciones que son noticia? ¿Qué opina la gente? Los bombardeos continúan. Yo escapé antes de ayer de Alepo. Temas del día.
Es la cita diaria con los últimos sucesos de la agenda informativa mundial. Se está desarrollando el segundo acto homenaje hacia Chabela Vargas, quien muriera a los 93 años de edad. Nos tomamos 30 minutos para ampliar la pauta informativa del día. Acompáñenos. Temas del día, de lunes a viernes, solo por Telesur. Ahorita estamos desamparados, no hay autoridades. El país quedó sin posibilidad de tener otra versión de lo que pasaba. El presidente Correa llama a las 9 de la noche y ordena el ataque a un hospital. Tuvo que ser evacuado hasta un hospital de las inmediaciones. Desde allí comentó que el país atravesaba un intento de golpe de Estado. Mate a Correa y se acaba esa protesta. ¿Quién te lo hubiese contado? Cruce de palabras. Este viernes, Javier Vega entrevistará a James Petras, sociólogo estadounidense, reconocido por sus estudios sobre el imperialismo, la lucha de clases y los conflictos latinoamericanos. Durante 30 minutos estarán conversando sobre el panorama electoral en Estados Unidos y la importancia estratégica de estos comicios para el mundo. Esto y mucho más en Cruce de Palabras, solo por Telesur. El análisis más completo de las noticias de mayor impacto político, social y económico del planeta. Dossier. Conducido por el periodista y corresponsal Walter Martínez. 3 menores de 12 y 13 años sospechosos del ataque contra palestinos. Con una óptica propia y especializada de los sucesos internacionales y las noticias de resonancia mundial en pleno desarrollo. Fin de semana violento en las provincias sirias. Se habla de más de 180 personas que murieron este fin de semana. Dossier. De lunes a viernes. Solo por Telesur. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y, por supuesto, hay que darle continuidad a las muy dramáticas consecuencias del brutal fenómeno meteorológico que arrasó las costas del noroeste de los Estados Unidos. Muy lentamente empiezan a normalizarse algunos servicios, especialmente referencial la crisis que ha abatido a Nueva York y sus alrededores, pero en toda la zona. Esto además tiene lecturas políticas, ¿no? Porque Chris Christie, el gobernador que le mostrábamos ayer acompañando a Obama, era el hombre que había hablado pestes de Obama, pero ahora, como sabe que necesita el dinero federal para la reconstrucción, se cuadró con Obama y dice que maravillas de Obama. De manera que los estados que aquí requieren reconstrucción entran como elemento fundamental en el aspecto de las próximas elecciones. Y por supuesto, la Gran Manzana luce bajo el sol, pero si nos acercamos las cosas están diferentes. Sobre este particular, las vías fundamentales de entrada y salida de la ciudad son noticia, ¿no? El túnel que conecta a Nueva York con New Jersey abre en las próximas horas. El túnel Holland lleva ya desde que Sandy azotó la región el lunes cerrado y abrirá mañana solo para autobuses, al tiempo que otra línea de metro afectada empezará a operar de forma parcial esta misma noche. Creo que ya está operando. Lo confirmó en rueda de prensa el gobernador de Nueva York como estado, ¿no? Andrew Cuomo, quien recordó que las autoridades afrontan un enorme trabajo de ingeniería, puesto que hay kilómetros de inundaciones en materia de túneles y la energía todavía no ha regresado a buena parte de la ciudad. El túnel Holland, clave para el acceso hasta la isla de Manhattan desde New Jersey, abrirá mañana sus vías, aunque solamente permitirá el acceso de autobuses, como dijimos. Lo demás, bueno, Brooklyn volverá a funcionar en cuanto a las empresas. Edison establezca la electricidad. Cuomo hizo el llamamiento a las empresas energéticas de Nueva York. Brooklyn, Nueva York, Brooklyn otra vez. El Verrazano es otro de los fundamentales históricos puentes. El Garden State Parkway y el Lower Township en New Jersey. Todavía las cosas no están normalizadas, como pueden ver, ¿no? Y el otro tema es la escasez de combustible y el costo del combustible para los automóviles, ¿no? Ya veremos ahora cómo Víctor Cruz, el empleado de la estación de petróleo, dice: estamos en cola desde las 5 de la mañana. ¿Y qué han conseguido? Bueno, todo el día aquí y veremos qué conseguimos. Y Donald Boson, de Manasquan, en New Jersey, dice: 1 hora y 40 minutos. Esto es una locura.
viendo a ver si se consigue algo de combustible, pero por ahora ni la esperanza de poder lograr un rápido suministro. Las colas eran, con mucha paciencia, la realidad cotidiana. No solo está alta, sino que es racionada. No todo el mundo puede poner lo que quiera en el tanque. Y así, poco a poco, con lentitud y aún con problemas, dice, esto es una locura, todo el día esperando para poner combustible. I'm out of gas though. I have less than a quarter tank, so I had to get out today. Aún así, poder llenar un tanque auxiliar está controlado también. Empiezan a funcionar algunos de los subterráneos y Rob Haley, residente de New York City, decía, es una promesa de normalidad, todavía el tren está demasiado demandado como para poder entrar, pero bueno, al menos esto está ocurriendo y creo que podríamos movilizarnos hoy, está mejor que ayer. Isabel Tadmir dice, bueno, estuvimos aquí trancados en la casa todo el día y nada pasó. Bueno, al menos ahora podemos intentar usar los trenes, que ya es bastante. El alcalde Bloomberg dijo que urgía a todo el mundo a que tomaran medios masivos de transporte en cuanto fuera posible, porque los servicios limitados de la zona del East River empiezan así a funcionar. Staten Island y el servicio de ferry puede ser que funcione los próximos días, pero en todo caso, lo más seguro es que funcione a partir del sábado. De los 3 aeropuertos que sirven la ciudad, han reabierto, y Manhattan Sur, desde la 34, entre Manhattan y el Downtown Brooklyn, las cosas están bastante complicadas. Así que pidió colaboración a todo el mundo y paciencia, pero que trataran de usar transporte público, y se pidió, como ustedes saben, que anduvieran por lo menos 3 personas en cada vehículo, aunque esto parece que fue mejorado hoy. Este era un residente de Staten Island, dice, tengo menos de un cuarto de tanque, tal vez un octavo de tanque me serviría para poder moverme, pero nada más. Y este residente dice, yo soy de Atlantic Highland en New Jersey, estoy miles de gente esperando en una estación de servicio, no sé cómo vamos a poder trabajar sin combustible. Lila Rubio, residente, he tenido que 4 horas y media aquí tratando de conseguir combustible desde la 21 hasta la 44 en medio de una enorme tranca de tráfico, y tampoco hay combustible aquí, no sé cómo vamos a hacer. Bloomberg sigue declarando, dice, la tarea de restaurar la energía va a tomar mucho tiempo. La buena noticia es que estamos trabajando muy agresivamente, y Consolidated Edison y la compañía de energía informa que está haciendo buenos progresos, pero estamos un poquito mejor, pero no queremos anticiparnos demasiado, ¿no? La realidad dura, el proceso, es que hemos encontrado más víctimas y Sandy se ha tomado más vidas. Hasta ahora, como mínimo, 37 más. Y esto nos permite decirles que no podemos decirle todavía cuál es el número exacto de las víctimas, que seguramente va a continuar aumentando en la medida en que podamos extender nuestra capacidad de trabajo. Mientras tanto, el presidente ha decidido que no le va a pasar a él lo que le pasó a George W. Bush con el tema de Luisiana, y se ha puesto de frente a actuar. Y el gobernador Chris Christie, el señor gordito que va al lado de él, que era un enemigo político hasta que llegó esta tormenta y que ahora sabe que depende también de los fondos federales, está hablando ahora maravillas de Obama, siendo un republicano que le daba como adentro un gorro en sus declaraciones. Obama dijo, nuestros corazones van hacia las familias que han perdido a sus seres queridos. Esto ha sido una verdad, y también alguna buena preparación ha evitado más pérdidas de vida, pero en todo caso tenemos que asegurarnos de que todo el mundo pueda volver a la normalidad. Para ellos, nuestros sentimientos y nuestras oraciones, y esperamos que todo el país esté aquí unido con nosotros en esto. Obama promete ayuda inmediata a los afectados por el huracán,
y dijo que durante el recorrido realizado en Nueva Jersey, como lo vemos aquí, para inspeccionar personalmente los daños causados por la supertormenta, se ha dado cuenta de la magnitud del hecho y ha prometido todo lo necesario, y una vez más dijo que la burocracia no podía permitirse perder ni un minuto. Y una vez más se puso del lado de la gente y dijo: si la burocracia no funciona, háganmelo saber. Estamos aquí para ustedes, no nos olvidaremos de esto, nos aseguraremos de que reciban toda la ayuda que necesitan para poder reconstruir. El presidente enfatizó que el gobierno federal está concentrado en ayudar a los estados que fueron más castigados: Nueva Jersey, New York, Connecticut. No dejaremos esta labor hasta completarla, dijo. No dejaremos a nadie atrás. And we will not quit until this is done. And the directive that I've given, I said this yesterday, but I will repeat, and I think Craig and others who are working with me right now know I mean it. Atrás a la izquierda, el gobernador Chris Christie, y con él sobrevoló las áreas más afectadas de Nueva Jersey. Y después de la declaración, coordinó con la Casa Blanca la agenda del día y llegó con anterioridad a Atlantic City, en donde la tormenta tocó tierra el lunes por la noche. Llegó hoy temprano. Después del recorrido en helicóptero, Obama y los funcionarios visitaron a algunos de los afectados por la tormenta en albergues del centro comunitario de Brigantine, al noreste de Atlantic City. Prometió a las víctimas que la ayuda federal vendría. Y el gobernador Christie dijo que estaba trabajando horas extras para responder al desastre. Y todo el país ha estado observando lo que ha ocurrido. Dijo: todos saben cuán duramente fue golpeado Jersey. Y el hombre que criticaba duramente a Obama como buen republicano en campaña, ahora habla maravillas de Obama, tal vez porque sabe, como dijimos, que necesita toda la ayuda del dinero federal para reconstruir su estado y poder ser reelecto él también. Pero al parecer la prontitud con que reaccionó Obama y el hacerse presente en el lugar de los acontecimientos tocó su corazoncito, y en medio de esto cerró filas con el presidente. Por otra parte, el vocero de la Casa Blanca, Jay Carney, dijo que la decisión de Obama de recorrer Nueva Jersey no es política. El presidente reconoce los esfuerzos de los gobernadores y los funcionarios estatales y locales en los diferentes estados afectados por la tormenta, independientemente del partido político. Lo dijo camino a Atlantic City el director de prensa de la Casa Blanca, Jay Carney. Pero no hay duda que a menos de una semana de las elecciones todo gesto cuenta. Mientras tanto, el candidato republicano no parece decidido a visitar las zonas de desastre, sino a seguir dando mitines. Ni Benjamin Netanyahu llegó en Toulouse a la escuela donde hubo, recuerdan ustedes, aquel ataque con consecuencias fatales, la escuela judía, y lo hizo con Hollande. Y eso fue para rendir homenaje a las víctimas de la matanza en la escuela judía, en la que perdieron la vida 3 niños y un profesor. Se dirigieron, después de una reunión previa en París, a la ceremonia iniciada a las 13 GMT en la escuela donde el asesino, el francés Mohamed Merah, cometió la matanza en marzo pasado, de la que informábamos, recordarán ustedes, con detalle. Se llaman presentes el director del colegio, Jacob Monsonego, cuya hija fue abatida a tiros por Merah, y Eva Sandler, esposa del profesor Jonathan Sandler y madre de 2 de los menores víctimas de la matanza. Netanyahu y Hollande visitan a la comunidad judía, aún traumatizada por la tragedia e inquieta por una creciente ola de antisemitismo en el país. Esta visita es un mensaje muy fuerte de unidad contra esta amenaza que pesa sobre toda la humanidad, dijo la representante regional del Consejo Representativo de las Instituciones Judías de Francia, Nicole Jardini. Hasta el 19 de marzo de 2012, fecha de los ataques, los judíos de Toulouse jamás pensaron que podían ser el objetivo de un asesino que se reclamaba ser de Al-Qaeda. El miércoles en París, Hollande admitió que el antisemitismo existía en Francia y expresó su determinación de perseguir y erradicar esta plaga. El primer ministro del Estado hebreo se entrevistó con representantes de la comunidad judía, lo mismo el presidente François Hollande, que dijo: hoy
Retorno aquí como presidente de la República, al mismo lugar, a la misma escuela, su escuela, para recordar a las víctimas, para compartir el dolor de la familia junto con el primer ministro de Israel. Estos niños de Francia descansan hoy en Jerusalén. Nuestros dos países, nuestros dos pueblos están unidos en su memoria. Avec le Premier ministre d'Israël. Ces enfants de la France reposent aujourd'hui à Jérusalem. Nos deux pays, nos deux peuples sont réunis autour de leurs souvenirs. C'est le sens de votre présence. Luego dijo, quiero informarles a ustedes, a las familias, a los representantes, a los oficiales electos, a usted también, señor primer ministro, para recordarles la determinación de la República Francesa de luchar contra el antisemitismo. Lo vamos a perseguir, lo vamos a atacar en todas sus formas. Los actos, las palabras deben ser buscados y perseguidos en cualquier lugar, incluyendo cuando se escondan detrás de causas que sirven a pretextos para enmascararlas. El antisemitismo debe ser perseguido aquí por todos los medios. Pourfendu dans toutes ces manifestations, les actes, mais aussi les mots. Il sera pourchassé partout, y compris derrière toutes les causes qui lui servent de prétexte ou de masque. L'antisémitisme sera poursuivi par tous les moyens, partout où il se diffuse. Luego Netanyahu dijo, hoy el pueblo judío tiene su propio Estado. Hoy el pueblo judío tiene sus propias Fuerzas Armadas. Y hoy, después de miles de años, el pueblo judío tiene todos los medios para defenderse contra aquellos que quieren atacarnos o borrarnos del mapa. להגן על מדינתנו מול אלה שרוצים למחוק אותנו מעל אדמתנו. זה מה שיש לנו היום. Dijo luego, en Toulouse, en Burgas, en Mumbai, en Buenos Aires, en Maalot, en el Delfinarium de Tel Aviv, las familias matadas en Itamar. Cantemos, Israel vivirá, Israel sobrevivirá. בבית משפחת פוגל באיתמר, עם ישראל חי. עם ישראל חי. עם ישראל חי. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי. De esa manera, encomendó a todos acompañarle. Israel vivirá, Israel vivirá. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי. 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 Mientras tanto, en Petah Tikva, en Israel, el líder del partido Kadima, Shaul Mofaz, dice, todo el mundo sabe qué está ocurriendo con el primer ministro y su buró. Entendemos que Netanyahu está en un curso irreversible. Él ha fijado una agenda en las Naciones Unidas, ha prometido un salto nuclear. Bueno, nosotros no vamos a tener este desafío, no vamos a tomar esta oportunidad. No permitiremos a Netanyahu llevar adelante su obsesión. Ahora es imperativo reemplazar a Netanyahu y a Lieberman para que salgamos de ese curso peligroso de acción. לכן צו השעה הוא להחליף את נתניהו וליברמן. El partido de centro izquierda Kadima, cuyo líder acabamos de oír, liderado por el exministro de Defensa, Shaul Mofaz, que sabe muy bien de lo que habla, hizo la presentación de su campaña electoral. Según adelantado, sus asesores, va a ir con todo. En Ramallah, en la margen occidental del Jordán, y en Gaza, el presidente palestino Mahmoud Abbas decía, Aiwan, quiero ser
quiero tener seguridad yo también. Es mi derecho vivir en paz. Palestina tiene el mismo derecho. Desde 1967 están claros los bordes designados por las Naciones Unidas. Jerusalén Oriental es nuestra capital y es ahora o es nunca. En tanto yo esté aquí en esta oficina, no será con armas, no será con una intifada, pero vamos a defender nuestros derechos. Y Sami Abu Zuhri, vocero de Hamas, la Franja de Gaza, decía: las declaraciones de Abbas están consideradas como algo justo para Palestina. Sus territorios fueron ocupados en 1967. Para nosotros hay cierta falta de patriotismo en esto. La cancelación del derecho al retorno no existe para nosotros. Vamos a retornar. Estas declaraciones demuestran que Abbas y su cultura nunca han reflejado a la nación palestina ni están decididos a todo. Mientras tanto, Abbas insinuaba que no tienen derecho a volver a su hogar a Israel. Resulta que hay una bombástica noticia, y es que Israel reconoce ahora que son responsables del asesinato de Abu Jihad, el número 2 de Yasser Arafat. El ejército israelí asumió con 24 años de demora la autoría del asesinato del dirigente palestino Abu Jihad, número 2 de la Organización de la Liberación de Palestina, anticipó hoy el diario Yediot Aharonot. La versión completa sobre el asesinato de Abu Jihad será publicada en la edición del domingo por Yediot Aharonot, que hoy anticipó haber accedido a los detalles de la operación luego de 6 meses de negociaciones con la censura militar. Jalil al-Wazir, conocido como Abu Jihad, entonces la organización militar palestina, y Abbas Zaki, del Comité Central de Fatah, decían: esto significa que Israel alcanzó su arrogancia desapareciendo el tema de los palestinos y de los árabes. El crimen de Abu Jihad y su asesinato ocurrió en Túnez, y este es un crimen hecho por los comandos israelíes en territorios y aguas árabes, y esto significa la internalización del desafío a la ley. El comandante israelí había sido acompañado por un soldado vestido de mujer que se ocupó de distraer a la guardia de la villa mientras la ley Lev disparaba con una pistola con silenciador, recordó. Y el grupo estuvo bajo las órdenes del comandante Nahum Lev, quien concedió una entrevista al periódico antes de su muerte. Da la entrevista y muere curiosamente en un accidente de moto en el 2000, ¿no? Y el domingo será publicada. Murió como Lawrence de Arabia cuando habló de más. Cualquiera sea el caso, esto indica que empiezan a destaparse muchas cosas. Y esto probablemente va a tener sus consecuencias, porque indudablemente lo que está admitiendo ahora Yediot Aharonot es solamente una parte de todo lo que se ha hecho en materia de servicios secretos, y ciertamente está sumamente volátil la situación en el Medio Oriente, sobre todo cuando no se cumplen los elementos fundamentales de las decisiones de las Naciones Unidas, que dieron lugar a la partición y a la creación del Estado de Israel, y entre otras cosas a que Jerusalén tiene que ser ciudad abierta porque convergemos las 3 grandes religiones monoteístas. Bueno, quiero compartir con ustedes y agradecer el envío del nuevo número espectacular, como de costumbre, de ámbito cívico-militar hacia una alianza estratégica, y el espectacular contenido referente a todas nuestras Fuerzas Armadas y los altos jefes de gobierno que cambian de... Viene un póster espectacular con los nuevos aviones de nuestra Fuerza Aérea de última generación. Mientras tanto, queremos decirles que hasta aquí ha llegado por ahora nuestro dossier de hoy. Nuestra querida, contaminada y única nave espacial dará otra vuelta sobre su eje imaginario. Dios mediante estaremos aquí para contarles la pequeña y gran historia de las próximas 24 horas. Y gracias por permitirnos estar allí con ustedes. A nombre del equipo Dossier, les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director. En MP3 Gira Latina podrá conocer las diversas manifestaciones culturales de nuestra América.
los sonidos tradicionales de nuestro continente. Las influencias musicales, producto del sincretismo de los pueblos. Un sinfín de sonidos que, siendo ahogados por el mercantilismo, hoy por hoy están siendo valorados. Vuelvo al camino hipnótico tras la huella de todos los ritmos. MP3 Gira Latina, todos los sábados, solo por Telesur. USA de verdad. A medida que se acercan las elecciones presidenciales, el actual gobierno de Estados Unidos no ha logrado solventar las consecuencias de la recesión económica. Tampoco los medios hablan de sus secuelas. En esta edición, USA de verdad le muestra la situación que viven los ciudadanos estadounidenses a pocos días de las elecciones. Tras 3 debates presidenciales, las propuestas de los candidatos no logran convencer a los ciudadanos. So this is an important election for us because this kind of decides what direction our country is going in the future, and what will happen to our parents once they turn into retirees, and what will happen to us in the far off future when we turn into retirees. Conozca la grave crisis económica que atraviesa el estado de Florida, perdiendo miles de puestos de trabajo en el área automotriz. Un pueblo clama por ser escuchado. USA de verdad, este lunes, solo por Telesur. Documentales. El Día de los Muertos. Documentales revela la realidad de la celebración de la festividad del Día de los Muertos en México, sus orígenes e importancia al ser declarada por la UNESCO como celebración cultural inmaterial de la humanidad, y sus diferencias con el Halloween norteamericano. Que fiestas como el Día de Muertos son muy ricas y de una gran estética en las clases populares, mientras que las clases altas tienen la mirada puesta hacia los Estados Unidos. Conocerá cómo las provincias mexicanas viven esta fecha según la tradición y cómo se está perdiendo en la capital al adoptar la celebración norteamericana como Día de los Muertos. Documentales. El Día de los Muertos. Solo por Telesur. El mundo vive una constante transformación social, marcada por los hechos de la cotidianidad informativa, problemáticas que transforman su día a día. La basura radiactiva está matando potencialmente a los somalíes y está destruyendo totalmente el océano. Reportajes Telesur ahonden estos acontecimientos, ofreciendo una visión humanista y mostrando la realidad en su más pura expresión. Bandit for freedom, only freedom, like other people in the world. Reportajes Telesur, todos los miércoles, solo por Telesur. La salud física y mental son sinónimo de bienestar para el ser humano e impactan en su entorno. Damos gracias a Dios a la vida por estar aquí. Guía tu cuerpo. Le trae en cada emisión temas que abordarán noticias de la salud, datos de interés para generar conciencia de prevención y consejos para mejorar el modo de vida. La fumigación se desarrolló en turnos matutinos y vespertinos con el objetivo de combatir al mosquito transmisor de la enfermedad. Guía tu cuerpo, todos los martes, solo por Telesur. Hoy, en Cruce de Palabras, Javier Vega entrevistará a James Petras, sociólogo estadounidense, reconocido por sus estudios sobre el imperialismo, la lucha de clases y los conflictos latinoamericanos. Durante 30 minutos estarán conversando sobre el panorama electoral en Estados Unidos y la importancia estratégica de estos comicios para el mundo. Esto y mucho más en Cruce de Palabras, solo por Telesur. Sean bienvenidos a Entre Fronteras. Vamos a comenzar nuestro programa revisando la actualidad migratoria en el mundo.
Las deportaciones masivas de haitianos que realizan autoridades de República Dominicana no respetan los tratados internacionales. Así lo denunció la red fronteriza Llanos Ixé. La ONG denunció que en la última deportación masiva de 70 haitianos en la provincia de Elías Piña viola la dignidad humana y los acuerdos internacionales. Señalaron que los inmigrantes fueron abandonados a su suerte, por lo que se ignoró el protocolo de repatriaciones firmado por República Dominicana y Haití en 1999. La red fronteriza asegura que a los deportados no les permitieron llevar